Bienvenidos a Litierra Podcast, un análisis a fondo donde hoy tenemos una misión sumamente intrigante. Vamos a platicar y descubrir qué es lo que realmente se enseña en las escuelas, mucho más allá de lo que viene impreso en los programas oficiales. Hola, ¿qué tal? Así es una inmersión súper necesaria hoy en día. Para lograr esto, nos vamos a basar en dos obras fundamentales del investigador Jorge Torres Santomé, específicamente los textos de La justicia curricular y El currículum oculto. El objetivo de esta exploración detallada es, pues, brindar a quienes nos escuchan las herramientas para identificar cómo la educación moldea la sociedad, a veces de formas completamente invisibles. Totalmente invisibles a simple vista. Y fíjate que para arrancar, el autor utiliza en su introducción una cita muy poderosa, atribuida al pastor Martin Niemöller. Dice más o menos así, primero vinieron por los comunistas, y no dije nada porque yo no era comunista. Luego vinieron por mí, pero para entonces ya no quedaba nadie para protestar. Es un gancho fortísimo para empezar un texto académico, sin lugar a duda. Iniciar un análisis sobre educación con una referencia tan cruda al Holocausto invita, de inmediato a una reflexión muy profunda. 100%. Y aquí es donde quiero que empecemos a desmenuzar esto. ¿Por qué un investigador educativo decide comenzar un texto sobre las escuelas con un poema sobre la inacción social? Pues, si conectamos este poema con el panorama general de su obra, la premisa que establece Torres Santomé es clave. La escuela no es, ni ha sido nunca, un espacio neutral. El poema nos habla de las consecuencias tan trágicas de mirar hacia otro lado cuando se excluye a un grupo al que no pertenecemos. Claro. Llevado al terreno educativo, el autor argumenta que la función principal de las instituciones debería ser lo que él denomina justicia curricular. Espera, para alguien que no está familiarizado con el término de pedagogía, ¿a qué se refiere exactamente con justicia curricular? Digamos que es un concepto que propone que el currículum escolar debe ser evaluado en función de qué tanto respeta e incluye a todos los colectivos sociales, especialmente poniendo atención en aquellos que históricamente han sido marginados. La teoría sugiere que si la educación ignora ciertas voces, se convierte de inmediato en una herramienta de exclusión. Ya sea por omisión o por acción directa. Exacto. Entonces, la cita de Niemöller funciona como una advertencia de que no es posible mantener la indiferencia ante un sistema que silencia a los otros, porque, al final del día, esa injusticia termina degradando el tejido de toda la sociedad. Es fascinante cómo esta perspectiva voltea por completo la idea tradicional de ir a la escuela. Y bueno, para entender el contexto actual, el texto señala que vivimos en una era moldeada por nada menos que 12 revoluciones simultáneas. Menciona revoluciones tecnológicas, de comunicaciones, cambios económicos impulsados por el modelo neoliberal, crisis ecológicas, o sea, un mundo rapidísimo. Sí, es un diagnóstico de un entorno en constante transformación. Y lo que plantea el autor desde una postura bastante crítica es que los sistemas educativos se encuentran desorientados ante esta avalancha. Hacen un esfuerzo monumental todos los días, pero el análisis sugiere que a menudo enfocan sus energías en las cosas equivocadas. Como en las métricas estandarizadas, ¿no? Precisamente, desde la óptica de Torres, las políticas actuales están excesivamente impulsadas por evaluaciones promovidas por organismos como la OCDE. Un paréntesis rápido, cuando hablamos de la OCDE nos referimos a quienes aplican la famosa prueba PISA, ¿correcto? Así es, esos mismos organismos. El argumento del texto es que estas evaluaciones comparativas a nivel mundial tienden a mercantilizar el saber, o sea, priorizan las habilidades que requieren los mercados globales y van desplazando disciplinas vitales para el desarrollo humano, como las artes o las humanidades. Y si aterrizamos esto a la realidad mexicana, es algo súper visible. Totalmente. Al obsesionarse con esos números globales, pareciera que se pierde de vista al estudiante real. Y aquí el autor introduce un concepto brutal que es el autoodio. Es uno de los puntos más agudos de toda la obra. Sí, porque detalla cómo muchos estudiantes, si pensamos por ejemplo en infancias de zonas rurales o de colonias marginadas en México, entran a la escuela y no ven reflejada su realidad. Abren un libro de texto y ven familias de clase media urbana, dinámicas que no conocen, y al no existir representación, terminan sintiéndose extraños. Lo cual empuja a una desculturización y a una asimilación forzada. Implícitamente, el mensaje que reciben es que sus raíces, su forma de hablar o su entorno no tienen valor académico,
y esto genera un conflicto de identidad tremendo. Híjole, sí. Y lo que resulta muy interesante dentro de este análisis es cómo las instituciones intentan a veces parchar este problema. Torres lo describe con una analogía visual muy buena. Le llama el tratamiento Benetton o el currículum de turistas. El tratamiento Benetton, como los catálogos de ropa de los 90s, poner a personas diversas sonriendo en una foto y decir que ya hay inclusión. Tal cual. El autor utiliza este término para criticar lo que considera un multiculturalismo de fachada. Por ejemplo, dedicar un viernes al mes a celebrar una cultura indígena, llevando platillos típicos o bailables, pero de una manera superficial. Como una feria. Exacto. Una feria de culturas donde se compite por ver cuál es más folclórica, manteniendo siempre a los estudiantes en una posición de turistas que observan algo exótico desde afuera. La propuesta de una verdadera educación, según Torres, implicaría usar la identidad de origen como un activo fundamental para construir conocimiento, no solo como una anécdota. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, porque pasamos de los programas oficiales a lo que de facto se aprende todos los días. Para explorar esto, el autor rescata la idea del currículum oculto, basándose en las observaciones etnográficas de Philip W. Jackson de los años 60. Un trabajo pionero. Y vale la pena aclarar que cuando hablamos de observaciones etnográficas, nos referimos a que Jackson literalmente se sentó en los salones de clases durante meses para observar las rutinas, las miradas, los silencios. Eso le da un peso enorme, porque este currículum oculto no está en ningún temario. Son los castigos, las filas para el recreo, lo que realmente está educando. Es un concepto angular. A partir de esa inmersión, Jackson llegó a una conclusión que Torres cita, y es una comparación durísima. Equipara las responsabilidades de los maestros tradicionales con las de los guardianes de una prisión. Es una analogía muy fuerte, pero siendo abogado del diablo, si hay 40 estudiantes en un salón, ¿no es necesario cierto nivel de orden para que no sea un caos? Es una pregunta muy pertinente. La crítica, apoyada en Jackson, no niega que se requieran acuerdos de convivencia. Lo que señala es qué tipo de comportamientos se castigan con mayor severidad. En las aulas tradicionales, el sistema a menudo no penaliza tanto una deficiencia intelectual. Lo que desata las sanciones es la violación de las normas institucionales. Hablar fuera de turno, moverse. Exactamente, no mantener la mirada al frente. Jackson notaba que la frustración del profesorado estallaba mucho más por faltas a la disciplina corporal, se enseñara a tener paciencia ante la monotonía y a obedecer a una autoridad sin cuestionarla. Y esto en México lo vemos clarísimo, con el currículum oculto cívico. El formarse por estaturas en el patio, el tomar distancia, rendir honores a la bandera cada lunes en posición de firmes, es un adiestramiento corporal fuertísimo. Totalmente. Y esa estructura de poder está incrustada hasta en la arquitectura del lugar. Cierto. El texto da un ejemplo fascinante sobre el diseño del salón. Cuenta que se le pidió a un grupo de niños dibujar su aula ideal. Podían imaginar cualquier cosa, pero ¿qué dibujaron? Reprodujeron lo que ya conocían. Pupitres individuales, en filas perfectas, mirando hacia el frente donde está el escritorio del docente. Ni siquiera pueden imaginar el aprendizaje en otra disposición. Si conectamos este dibujo con la teoría sociológica, Torres invoca el famoso panóptico de Jeremy Bentham, que luego analizó Michel Foucault, un diseño que permite una vigilancia permanente e invisible. Quien vigila ve a todos, pero los vigilados asumen que deben portarse bien todo el tiempo porque no saben cuándo los miran. El control se vuelve automático. Así es. La disposición de los pupitres en filas cumple esa función. Establece quién vigila y quiénes son vigilados. Es buen momento para que nuestra audiencia reflexione sobre esto. Seguramente es fácil recordar cómo interiorizamos que quedarse callados y no moverse era sinónimo de ser buenos estudiantes, y cómo esto nos prepara para el mundo corporativo. Y ese puente hacia lo laboral nos lleva a otra perspectiva teórica que aborda el texto, la teoría de la correspondencia, de los economistas Bowles y Gintis. ¿De qué trata esta teoría exactamente? Desde este marco teórico se argumenta imparcialmente que la escuela refleja las relaciones del sistema de producción capitalista.
La teoría plantea que la docilidad y la sumisión a la autoridad que se premian en el salón son exactamente las actitudes que el mercado exigirá después en la fábrica o la oficina. O sea, docilidad en el aula equivale a docilidad en el trabajo. Bajo esta lupa, el fracaso escolar no sería un accidente. Según esta crítica, es una característica necesaria para estratificar a la sociedad, dirigir a ciertos grupos hacia trabajos subordinados y a otros hacia puestos de mando. Y para que la sociedad acepte esto sin rebelarse, entra el mito de la meritocracia. En México le decimos coloquialmente el echaleganismo. El texto aborda cómo los test de inteligencia o coeficiente intelectual han escondido sesgos culturales brutales para justificar esto. Es un punto crítico. La psicometría sirvió mucho tiempo para legitimar divisiones jerárquicas. Al cuantificar la inteligencia como algo biológico, se ocultan las desigualdades sociales. Estos tests suelen estar diseñados desde la óptica del grupo dominante, por lo que quienes comparten esa cultura obtienen mejores resultados. Pero se presentan como neutrales y 100% científicos. ¡Exacto! Esto hace creer que el fracaso escolar es culpa genética o falta de esfuerzo individual, absolviendo al sistema. Y para mantener esta narrativa operan los libros de texto, que el autor llama caballos de Troya. Juegan un papel crucial. Me encantaría que profundicemos en las 5 estrategias de manipulación en los manuales escolares que lista el texto. La primera son las supresiones. Las supresiones consisten en omitir la existencia de ciertas personas o eventos históricos. Al no mencionarlos, se decreta que no importan. La segunda estrategia son las adiciones, que implica inventar sucesos o añadir características positivas a grupos hegemónicos. Y la tercera, que me parece súper común, son las deformaciones. Una deformación altera los datos. Por ejemplo, cuando un libro narra un proceso de despojo de tierras, pero lo llama pacificación, se minimiza la violencia y hasta se invierte la acusación contra quienes defendían su territorio. Súper visible en cómo se enseña a veces la historia oficial en México. La cuarta estrategia es desviar la atención, dar rodeos sobre un tema para difuminar su impacto. Y la quinta, que es brillantemente cínica, es aludir a la complejidad. Es una táctica de evasión muy sofisticada. Ocurre cuando un libro se topa con un tema social espinoso y la redacción simplemente dice que es muy difícil para esta edad, usándolo de excusa para no tratar el tema. El conocimiento presentado como único riguroso suele ser el que no incomoda. Y es crucial mencionar que este currículum oculto no impacta a todos por igual. Hay un sesgo de género y clase social muy marcado. El texto menciona cómo a las niñas se les inculcaba la domesticidad frente al racionalismo masculino. Para ilustrarlo, Torres cita un estudio etnográfico de Linda Valley sobre estudiantes mujeres de secretariado. Si lo aterrizamos a México, pensemos en cómo históricamente las secundarias técnicas dirigían a las adolescentes a los talleres de taquimecanografía. Cierto. ¿Y qué descubrió este estudio de Bali? El currículum explícito les decía a estas jóvenes que si demostraban alta productividad, tendrían salarios justos. Pero el currículum oculto les enseñaba que se preparaban para un entorno de subordinación y explotación. Sin embargo, no eran víctimas pasivas. No se quedaban cruzadas de brazos. Exacto. Usaban su propia cultura de grupo para resistir. A veces trabajaban con lentitud exagerada a propósito, boicoteando las exigencias porque sabían que esa eficiencia solo beneficiaría al empleador. Formas de supervivencia brillantes. Y hablando de clases sociales, el autor menciona cómo se va construyendo la etiqueta del alumno problemático, que a menudo recae en estudiantes de entornos marginados. Se convierten en carne de cañón. El libro da un ejemplo súper cotidiano: masticar chicle en clase. Si un estudiante considerado aplicado, digamos de clase media, mastica chicle, el docente lo ve como una distracción menor. Pero si es el alumno etiquetado como problemático. Drásticamente distinto. Se interpreta como una insolencia calculada, un desafío abierto, desencadenando castigos mucho más severos. Las expectativas del docente operan como profecías autocumplidas. De golpe, todo esto deja una sensación muy pesada, como si la escuela fuera una aplanadora de la individualidad. Pero afortunadamente, el análisis no es un manifiesto fatalista. Lo fascinante es que Torres insiste en que la reproducción social nunca es perfecta. Existen grietas
y una cultura de resistencia. Para fundamentarlo, refiere a los estudios de Paul Willis sobre los muchachos antiescuela en Inglaterra. ¿Qué encontró Willis ahí? Documentó cómo jóvenes de la clase obrera lograban ver a través del mito de la meritocracia. Sabían que el sistema estaba en su contra y creaban una cultura de oposición. Rechazaban el conocimiento oficial, aunque paradójicamente, eso terminaba encaminándolos a los trabajos precarios que querían evitar. Hay agencia, hay capacidad de cuestionar. Y por eso Torres hace un llamado urgente. Insta a que el profesorado actúe como intelectuales comprometidos, generando un clima de debate democrático. Aboga por construir un currículum optimista y contrahegemónico. Para quienes nos escuchan, ¿cómo definimos contrahegemónico de forma sencilla? Se refiere a desafiar a la hegemonía, cuestionar las narrativas del grupo en el poder, no ocultar los horrores de la historia, sino enfocar cómo los diferentes grupos han resistido y buscado soluciones, dotar al estudiantado de herramientas para transformar su realidad. ¿Qué forma tan poderosa de replantear la docencia? Entonces, sintetizando todo esto, la educación no es una transmisión neutral, es un campo de batalla cultural. Entender el currículum oculto es esencial para dejar de culpar a los individuos por fallas estructurales. Si queremos llevar esto a lo práctico, la invitación para nuestra audiencia es observar su entorno. Si pensamos en el entorno laboral, ¿cuántas reglas no escritas en las oficinas sobre cómo vestir o a quién se le permite mostrar frustración son simplemente una extensión de ese panóptico escolar que aprendimos a los 7 años? Es un ejercicio de observación buenísimo. Y, para cerrar este análisis a fondo, queremos dejar una idea final provocativa. Si todo nuestro sistema educativo actual está obsesionado con la igualdad a través de la estandarización, ¿qué tal si obligara a mentes brillantemente diversas a encajar en un único molde idéntico? Es, irónicamente, la forma más perfecta que hemos inventado para garantizar que la desigualdad nunca desaparezca. Una paradoja que invita definitivamente a la reflexión. Ha sido un verdadero placer acompañar a nuestra audiencia en esta inmersión. Gracias por su tiempo y por atreverse a mirar debajo de la superficie. Nos encontramos en la próxima exploración detallada en Litierra Podcast. Hasta entonces.